Seguimos aquí en Ojalá, en lo que nos llega el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, que viene en camino ya a estar porque queremos conversar un poco con un médico, ¿no? Un médico, en este caso, especializado en cuestiones de salud pública, como lo es el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, a propósito del virus del Zika, que no es Zika virus, es virus del Zika. Estamos empezando a hablar en inglés, nos están poniendo a hablar en inglés. Zika virus, eso es inglés. Virus del Zika, eso es español. Zika virus o Zika virus, eso en inglés. No permita que le pongan a hablar en inglés. Usted y yo y nosotros los dominicanos y dominicanas hablamos español, esa es nuestra lengua materna. Pero aquí hay una serie de gente en los medios de comunicación, una serie de gente en la prensa escrita sobre todo, que escribe las cosas como las ve, o como le llegan en los servicios de prensa extranjera, pensados en inglés por gente que escribe en inglés y piensa en inglés, y entonces ellos lo reproducen igual aquí y nos ponen a decir, a hablar en otro idioma. En este caso, esto de Zika virus no es más que hablar o pensar en inglés. Se supone que es virus del Zika, bueno, y de eso hablaremos un poquito más adelante. Lo que quiero seguir precisando es las medidas que se han puesto en marcha para enfrentar en nuestro país el tema tan traído, tan llevado, tan manoseado ya, tan mal presentado y trabajado por tantos sectores de la sociedad, que es el tema de la corrupción. Para que usted entienda lo que se ha estado haciendo en la República Dominicana en materia de enfrentamiento de ese problema, pero de otros tantos problemas. ¿Cómo es posible que usted nada más haga hincapié en un tema cuando este país tiene tantos temas importantes? Tantos temas importantes, y nada más se insiste en uno. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que instituciones importantes de la sociedad, como esas instituciones religiosas, aborden un tema y se olviden de los otros? Por ejemplo, la contribución grande que se ha estado haciendo desde el Estado para resolver problemas cruciales, cardinales de la sociedad dominicana, como el de la atención a las emergencias, como el de la seguridad, precisamente. ¿Cómo es posible que abordemos ese tema sin que que nos olvidemos de, por ejemplo, el sistema de atención a emergencias y de seguridad 911, que es un sistema ya que va de vocación nacional, dicho sea de paso, que fue puesto en marcha aquí en el Gran Santo Domingo, y cualquiera cree que, bueno, eso está funcionando aquí en el Gran Santo Domingo, pero usted sabe lo que es el Gran Santo Domingo. El Gran Santo Domingo es más de la tercera parte de la población dominicana, mucho más de la tercera parte. Estamos hablando de 3 millones y medio de dominicanos que viven aquí en el Gran Santo Domingo, donde está funcionando a la perfección este sistema de atención a las emergencias 911, que ha desactivado una cantidad importante de conflictos a nivel barrial, a nivel incluso familiar, porque ha salvado la vida de muchas mujeres que son y han sido objeto o han estado a punto de ser objeto de maltrato por parte de sus parejas. Por ejemplo, el problema de la violencia de género, el problema de la violencia familiar o intrafamiliar, como se la llame, y de violencia en la propia comunidad. Ha sido el sistema 911 el que ha venido a resolver buena parte de esos problemas. ¿Y cómo es posible que nosotros seamos tan mezquinos y no reconozcamos lo que está ocurriendo
a ese nivel de la gestión gubernamental, a ese nivel de la gestión de la cosa pública, como se llama. Aquí se estuvo años mirando a ver cómo íbamos a establecer el sistema nacional de atención a las emergencias y de seguridad, el 911. Se llegó hasta hablar de ponerle un impuesto a las llamadas telefónicas. Se llegó a hablar de todo porque se entendía que eso no se podía poner en práctica antes de tener resuelto el problema de su financiamiento. Este gobierno no paró mientes. Este gobierno no se detuvo a buscar, a pensar, de que a ver, que no hubo pretexto. Enfrentó el problema, fue directo y dijo, esto es algo que hay que ponerlo en marcha ya, de una vez. Y la voluntad política se unió con el deseo de hacer las cosas bien para que surgiera, para que se pusiera en marcha el 911, que ha venido a resolver un problema fundamental, que ahora se va a establecer ya el edificio que alojará el 911 en Santiago, por ejemplo, está viento en popa, como dice la gente. Es un edificio que incluso va a ser mucho mejor que el que aloja el 911 aquí en la capital. Porque el de aquí fue un edificio que se compró hecho y se adaptó. Aquel no, aquel es un edificio nuevo que desde el primer momento pues fue concebido para ese servicio. Y de ahí, de Santiago, pues irá a Puerto Plata, también irá a San Cristóbal dentro de poco. Y es un servicio fundamental que ha venido a resolver problemas fundamentales de la sociedad dominicana y que es de vocación nacional, como lo hemos dicho. Que los otros gobiernos estuvieron barajando todo, porque no sabían cómo entrarle. Y resulta que no, que funcionó. Tenemos 911 hoy. Y ese es un servicio llamado a dar respuesta a los problemas de seguridad y de violencia en la sociedad. Y además a los problemas de salud y a las emergencias en sentido general de la gente. Pero además, pensemos en lo que ha ocurrido en materia, por ejemplo, de creación de empleo, para hablar de seguridad. Porque si estamos hablando de seguridad, no vamos a hablar nada más de un tipo de seguridad. Hablemos de la seguridad, de la seguridad que es usted tener o no tener un puesto de trabajo, del cual usted, o a partir del cual usted armar su vida. Este gobierno ha construido en poco más de 3 años, que es lo que tiene ahí, más de 300.000 puestos de trabajo, casi 390.000 nuevos puestos de trabajo se han construido. Y eso tiene mucho que ver con la seguridad. Pero eso tiene mucho que ver con muchos temas de la sociedad. Porque la creación de empleo, la creación de oportunidades de trabajo, hablamos de creación de empleo, hablamos de más de casi 390.000 nuevos puestos de trabajo creados ya, pero hablamos de oportunidades de trabajo, y cuando hablamos de oportunidades de trabajo, estamos hablando de acceso al crédito, por ejemplo. El acceso al crédito, que es un derecho de los seres humanos, todos, es uno de los derechos que se le llama de última generación, porque cuando se hablaba antes de derechos humanos, nada más se hablaba del derecho a la educación, a la salud, la libertad de prensa y todo ese tipo de cosas. No se hablaba del derecho al crédito, del derecho al trabajo. Y este es un gobierno que se ha preocupado por crear
fuentes de trabajo, pero también por crear oportunidades. Y cuando usted pone el dinero en posibilidad de que la gente pueda acceder a él, acceder al financiamiento, acceder al crédito, como lo ha hecho este gobierno, a tasas blandas, muy blandas, en el caso de Banca Solidaria un 1%, menos de un 1%, en el caso del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, el Banco Agrícola, préstamos a menos del 1%, al 1% anual, 0.5%, 0.4% mensual. Eso se llama poner en las manos de la gente la posibilidad de crecimiento, de creación de puestos de trabajo, no a partir de lo que se hacía antes, de la dádiva, sino a partir de la construcción por parte de la misma gente, de su propia fuente de trabajo, de su propio empleo, Y cuando usted habla de eso, usted está hablando de derechos humanos, de creación de puestos de trabajo o de fortalecimiento de los que ya existían. Fortalecimiento de los que ya existían. ¿Por qué? Porque hablamos, por ejemplo, de esta gente que un apicultor que tiene 100 cajas de abejas, ese es su trabajo en el campo. Pero él pudiera tener 500 cajas de abejas, pero no se puede financiar. Tiene que mantener su negocio, tiene que mantener su empleo en un nivel mínimo, porque no puede financiarse. No puede financiarse, pero cuando se permite que la gente pueda acceder al crédito, en condiciones tan blandas, en condiciones tan favorables como lo ha propiciado el gobierno del Estado, el gobierno del presidente Danilo Medina, usted está hablando del fortalecimiento de empleo. Por un lado hablamos de creación de empleo, y hablamos de casi 390.000 puestos de trabajo contabilizados ya en las instituciones que llevan estos cálculos, estas mediciones, estas estadísticas. Pero, ¿cuántos puestos de trabajo se han fortalecido, se han garantizado? ¿Cuántos pequeños productores que tenían su negocio en una escala chiquita han logrado llevarlo a una escala mayor? ¿Cuántos? Pensemos en las mujeres de Altamira, de Chocal, que hacían o trabajaban el cacao y hacían el chocolate, pero en calderos de los típicos, calderos domésticos, pero el financiamiento les permitió acceder a maquinaria moderna, sofisticada, y por lo tanto llevar su producción a un nivel, llevar su negocio a un nivel que no se lo habían imaginado. Además, facilitarle el crédito que les permite llevar a su negocio a un nivel de tecnología que no se lo imaginaron. Además de eso, traerle los técnicos que les van a preparar para el manejo adecuado del producto. Piense en eso. No solamente que se han creado los puestos de trabajo que se han creado, las mujeres de Chocal, esas que estamos viendo ahí, de Altamira. No solamente que se han creado los puestos, sino que se han fortalecido puestos de trabajo como esos de esas mujeres, como los productores de tayota, de chinola, de orégano, que están haciendo aceite con el orégano, no vendiéndolo como se vendía antes, en bruto, sino también exportando aceite de orégano. Entonces, ¿cómo es posible que hagamos estas evaluaciones y nos traguemos todas estas conquistas, que son conquistas del pueblo dominicano? ¿Cómo es posible que se hagan todas estas evaluaciones y nada más se centren en un tema, el tema de la corrupción? Ahí están los productores de orégano, sí, productores de orégano que ya están produciendo aceite a partir del orégano. ¿Cómo es posible que se hagan todas estas evaluaciones y se traigan todas estas estadísticas y se den
todas estas informaciones y entonces nos callemos todo lo que está pasando. Nos dediquemos a sembrar el pesimismo en la gente, a regodearnos en el pesimismo, gente que no debía regodearse en esos temas, como los mismos religiosos. Pero desde luego hay una necesidad de los religiosos de venderle a la gente la idea de que este mundo no sirve. Eso usted lo puede entender en los religiosos, que los religiosos tienen la necesidad de vender su idea de que nada sirve, de que aquí nada y tenemos que esperar el otro mundo si queremos vivir bien. Oiga usted qué cosa, tenemos que esperar el otro mundo, que es el mundo en el que ellos creen, que es el mundo que ellos predican, para poder vivir bien. Óigame, qué lógica. O sea que no tenemos derecho a vivir y a disfrutar de este, sino que tenemos que esperar el otro, que era lo que se creía en la Edad Media. Pero en la Edad Media, óigalo bien, eso fue en la Edad Media, hace más de 500 años. Hoy no. Hoy el ser humano cada día más entiende que es aquí y es ahora, y que tiene derecho aquí y ahora a desarrollarse plenamente, aquí y ahora. Lo que viene después, bueno, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, como decía el propio Jesús. Pero aquí y ahora, los seres humanos tienen derecho a vivir. Y no hay que estar regodeándose en todo lo malo. No, para usted sacar provecho. Que es lo que quiere hacer también la oposición y por eso está tan descalabrada. Tomemos una pausa y quédese ahí. Seguimos compartiendo más contenido aquí en Ojalá. No se vaya. Dame para el salón, dame para una zapatilla, pero ya no. Habían mujeres que nunca habían trabajado, tenían que emigrar a trabajar en zona franca, en casa de familia. Y teníamos que dejar la familia sola, dejar los hijos solos. Chocale Chocolate de la Cuenca de Altamira y nace a través de la Fundación de Desarrollo Loma y Salud, que visitamos diferentes lugares donde hacían chocolate. Visitamos como Aricé, visitamos también las mujeres de Vicentillo. Nos dijeron que venía Antonio López. Cuando abrieron la puerta vimos la sorpresa que era Danilo. Cuando él llegó aquí le presentamos el proyecto, ahí nos apoyó con 12 millones de pesos. Esos 12 millones también están divididos para los productores, ya que antes teníamos que ir a Nagua a buscar el cacao. El productor es la materia principal, si no hay productor pues no tenemos nada. Entonces decidimos pasarle unos 2 millones a los productores de cacao para que nos garanticen la materia prima a nosotras como Chocal. Cuando ellas necesitan algo, pues hasta en una carretilla yo lo traigo, es muy diferente hacer un viaje hacia allá. Con la adquisición de las nuevas maquinarias, nosotras hemos experimentado el rendimiento de la producción. Solamente conocíamos las bolas de cacao tradicional, mientras que ya nosotros hacemos magia con el chocolate ahora ya. Todo lo que se perdía en esta comunidad lo estamos convirtiendo en vino. Lo estamos vendiendo en Centro Cuesta Nacional, que es SCN, en la Plaza 360, en Santo Domingo, aquí en el municipio de Altamira, en todos los supermercados y en Puerto Plata. Ya hay personas que no ganaban nada, ya tienen algo. Me ha servido de mucho porque ahora hasta en la universidad estoy. Ya nosotros hemos pasado de ama de casa a jefa de una empresa. Usted vio a esas mujeres de Altamira, de Chocal, cómo hablan ellas de su empresa. Gente que trabajaba en caldero, en su casa, tostaban el chocolate. Oiga bien, en su casa o en donde quiera. Trabajaban con caldero, ahora son expertas hacedoras de el chocolate, trabajadoras del cacao en todas las posibilidades en que se puede trabajar el cacao. Y usted puede ver lo que han logrado estas mujeres yendo a las instituciones comerciales donde ellas distribuyen ese chocolate. Centro Comercial Nacional, el CCN, Supermercado el Nacional,
Y esos lugares donde para que usted vaya y vea lo que ha ocurrido ahí, y vea lo que es trabajar para construir y para fortalecer los puestos de trabajo. Hacer nuevos, crear nuevos puestos de trabajo y fortalecer los que ya existen. Esas mujeres de Chocal han dado un salto, pero un salto del cielo a la tierra. Eso es lo que se llama dar un salto del cielo a la tierra. Un salto tan grande como el que dan las personas que se alfabetizan, por ejemplo, que pasan de no saber leer y escribir a descubrir el mundo que se perdieron, a descubrir todo el placer del cual se perdieron, porque algunos llegaron a la alfabetización, llegaron a la alfabetización tarde, lamentablemente, aunque dice la gente que es mejor o más vale tarde que nunca, pero por Dios, hay gente que perdió la vida prácticamente porque no llegó al momento o no llegó a aprender a leer y escribir, no llegó a alfabetizarse en el tiempo en que debió haberlo hecho y perdió la vida prácticamente. O por lo menos se perdió el haber vivido a completa su vida, a plenitud, como dice la gente, porque para vivir a plenitud se necesita conocimiento. Y el conocimiento, al conocimiento se accede por la vía de la lectura y de la escritura, cada vez en un nivel superior. ¿Y cómo es posible que nos olvidemos de eso que ha ocurrido con casi 1 millón de dominicanos que ya estarán alfabetizados en este año? Llegaremos al 1 millón. Creíamos que teníamos un nivel de analfabetismo del 10% y resulta que no, que los números decían que era un 14% de la población dominicana que era analfabeta. Ya ese número se redujo a un 7%, a la mitad, y en este año bajará mucho más de la mitad todavía, porque ya hay casi 1 millón de dominicanos, más de 800.000 en los núcleos de alfabetización. ¿Cómo es posible que todo eso se olvide? Que no se le dé a la gente un hálito, que no se le dé a la gente aliento, confianza en su país, confianza en su presente y sobre todo confianza en su futuro. Que no se le dé a la gente la esperanza, sino que se le venda la desesperanza. Y no solo que se la venda, sino que se le imponga la desesperanza, el descreimiento, el pesimismo. Eso es lo que se le vende a la gente. Hay gente que vive de eso, gente que vive de eso y buen negocio que hace. Ese es un gran negocio, pero también es una gran manipulación. Y si se pone a ver entonces, si es una gran manipulación, tiende, si no lo es, tiende a la corrupción, a la peor corrupción. La corrupción de la mente de la gente, sobre todo de los menos preparados. En 3 años han salido de la pobreza 788.000 dominicanos. No ya dicho por el gobierno, sino comprobado por las instituciones internacionales que han estado por años, por décadas dándole seguimiento a estos temas. Lo que se ha hecho en 3 años ha sacado de la miseria a 788.000 dominicanos, mal contados, para que usted lo sepa. Sin embargo, aquí hay gente que vive regodeándose nada más en esos temas que usted ve, hasta la oposición, que debía ser más inteligente si quiere venderse, debía ser más inteligente, pero por eso es oposición, porque no es inteligente. Quédese ahí porque nos vamos con Ecomundo. Ecomundo, aquí en Ojalá, vamos a ver cómo está la economía, cómo sigue la economía mundial. A propósito de los precios del petróleo que siguen descalabrándose y que auguran una recesión económica, según decían los que saben de estas cosas,
a escala mundial. Así que la gente que se va a reunir en Davos, allá en la Europa del Norte, en Suiza, van a analizar esto porque lo que está pasando es inédito. Nadie se imaginó que los precios del petróleo bajarían de $30 el barril. Con eso también hay gente que está aquí manipulando, pero eso es harina de otro costal. Quédese ahí porque ahí viene el economista Lucas Vicens con Ecomundo.